Yo les voy a hablar sobre las articulaciones fibrosas. Las articulaciones fibrosas son articulaciones unidas por un tejido fibroso que están compuestas principalmente por colágeno. Son articulaciones fijas en las que los huesos están unidos por una capa de tejido fibroso blanco de grosor variable. Las articulaciones fibrosas están compuestas por tres, que son las suturas, la sindesmosis y la gonfosis. En un momento les voy a hablar de qué trata cada una de ellas. Un ejemplo de las suturas puede ser en la parte parietal del cráneo. Es así como les estoy mostrando. También les voy a hablar sobre las suturas del cráneo, que también son conocidas como suturas craneales. Estas son uniones fibrosas que conectan los huesos del cráneo. Tienen la apariencia de líneas finas que marcan la unión entre los huesos y el crecimiento. Estas están compuestas por tejido conectivo denso. Un ejemplo de la sindesmosis es el radio y el cúbito en el antebrazo. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre la sindesmosis. La sindesmosis es una articulación fibrosa que esta une huesos separados por una amplia distancia con una lámina de tejido fibroso, y hace así un ligamento o una membrana fibrosa. Aquí, como mostramos el video, yo les estoy mostrando del radio cubital. Aquí como podemos ver, a cierta forma, les estoy mostrando en dónde se encuentra esa articulación. Un claro ejemplo para la gonfosis es la unión entre los dientes y sus alvéolos, que se encuentran en la mandíbula y en el maxilar. Esta unión carece de movimiento. La articulación gonfosis es un tipo de articulación fibrosa que une dos huesos mediante un tejido fibroso, como el cartílago o el tejido conectivo denso. Este tipo de articulación permite un movimiento muy limitado o nulo entre los huesos que une. La gonfosis también es la unión entre hueso y diente. Esto es fundamental para la estabilidad y funcionabilidad de la dentadura. A través de este tipo de articulación, los dientes están firmemente unidos a los huesos maxilares y mandibulares, lo que permite soportar las fuerzas generadas durante la masticación o algún otro funcionamiento oral. Articulación cartilaginosa. Las articulaciones cartilaginosas son un tipo de articulación donde los huesos están unidos por cartílago. Hay dos tipos principales de articulaciones cartilaginosas. Están las articulaciones primarias, donde los huesos están unidos por cartílago y hialino. Y están las articulaciones secundarias, donde los huesos están unidos por discos fibrocartilaginosos. Las articulaciones cartilaginosas desempeñan un papel importante en la estructura y función del cuerpo humano. Un ejemplo conocido de la sincondrosis es la unión entre la primera costilla y el manubrio del esternón. Esta articulación es importante durante el crecimiento, ya que permite que la caja torácica se expanda adecuadamente con la respiración. La sincondrosis es un tipo de articulación cartilaginoso en el que los huesos están unidos por cartílago hialino o fibroso. Estas articulaciones se encuentran comúnmente en el esqueleto en desarrollo, como en sus placas de crecimiento de los huesos largos. La sincondrosis permite un cierto grado de flexibilidad y movimiento durante el crecimiento y el desarrollo, pero generalmente se funcionan a medida que el esqueleto madura. Esta articulación desempeña un papel crucial en el desarrollo y la estructura del esqueleto humano, y su función está estrechamente relacionada con el crecimiento óseo. La sínfisis pubiana es una articulación anfiartrosis que genera movimiento de desplazamiento al momento de caminar. Sínfisis es la conexión por medio de cartílago iliano y disco ancho y plano. Un ejemplo es la sínfisis pubiana, que es el desplazamiento superior-inferior, separación y compresión. Asimismo, viene de la función anfiartrosis, que genera movimientos limitados. El movimiento que realiza la sínfisis pubiana es el desplazamiento al momento de caminar. Articulaciones sinoviales.
Es la conexión entre componentes esqueléticos, en los que los elementos implicados se encuentran separados por una estrecha cavidad articular. Ejemplo, articulación mediocarpiana. El movimiento que realiza la articulación mediocarpiana vendría siendo la flexión y extensión, como lo muestra en el video. Articulación plana. Son articulaciones sinoviales que se caracterizan porque sus superficies articulares son planas y solo permiten movimiento de desplazamiento, es decir, cuando un hueso se desplaza sobre la superficie de otro, y son no axial, es decir, no tienen movimiento libre. Articulaciones de bisagra. Estas articulaciones, la superficie convexa de un hueso encaja en la superficie cóncava de otro hueso, lo cual produce movimientos angulares de abrir y cerrar, como las de una bisagra de una puerta. Un claro ejemplo es el del codo, que genera flexión y extensión. Otro ejemplo es el de la rodilla y otro el del codo. Articulaciones de bisagra. Estas articulaciones, la superficie convexa de un hueso encaja en la superficie cóncava de otro hueso, lo cual produce movimientos angulares de abrir y cerrar, como las de una bisagra de una puerta. Un claro ejemplo es el del codo, que genera flexión y extensión. Las articulaciones de pivote, su superficie redondeada encaja con un hueso mediante un ligamento, lo cual los hace monoaxiales. Un ejemplo claro de esto es la atlantoaxial, que es la que tenemos en el cuello, la cual rota sobre su propio eje, generando así el movimiento de lado a lado como el que podemos apreciar. Articulaciones de pivote, o también conocidas como trocoide. En una articulación pivote, la superficie redondeada o puntiaguda de un hueso articula con un anillo formado en parte por otro hueso y en parte por un ligamento. Es una articulación monoaxial, ya que este permite la rotación solo alrededor de su propio eje longitudinal. Mi ejemplo de condilia es el de la muñeca. Aquí podemos ver que podemos flexionar de arriba a abajo, la podemos rotar. Condilia. Una superficie oval convexa de un hueso que se articula con una depresión oval del otro hueso. Esta clave de articulación es clasificada como biaxial, dado que facilita el movimiento alrededor de dos ejes distintos. El ejemplo de la silla de montar, como les muestro, es donde podemos con los dedos flexionarlos de arriba a abajo y hacer esa ejecutación. Superficie articular o silla de montar. Presenta una morfología similar a la de una silla de montar, permitiendo que la superficie articular de otro hueso se ajunte dentro de una estructura de manera análoga o como un jinete de silla. Esta articulación, conocida como una silla de montar, es una variante de la articulación condilia, caracterizada por un mayor grado de libertad en el movimiento. La articulación esferoidea tiene una superficie en forma de esfera de un hueso que encaja en una depresión en forma de copa de otro hueso. Mi ejemplo es la articulación del hombro, la cual la cabeza del húmero encaja en la cavidad glonoidea de la escápula. Articulaciones fibrosas. Articulación cartilaginosa. Articulación gonfosis. En paréntesis, la articulación es la unión de dos de los dientes. Mírala.